Bienvenidos a un episodio más del podcast La Ciencia de la Pérdida de Peso. Soy el doctor Donald Vega, director de Philosophy Nutrición, y hoy nos acompaña la doctora Viviana Madrigal con un tema interesantísimo y es cómo el estilo de vida keto y low carb ayuda a las pacientes diagnosticadas con el síndrome de ovario poliquístico. La doctora Viviana es ginecóloga y además es paciente nuestra de Philosophy. Nosotros tenemos ahorita un programa que acabamos de lanzar, se llama Philosophy Hormonal, que tiene el objetivo de ayudar a corregir todos estos problemas, pero la experiencia que hemos tenido en el pasado es que haciendo el programa keto, cuando buscan perder peso, las mujeres de pronto nos llegan con el diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico. Hemos tenido inclusive mujeres que llegan que no pueden tener hijos y a los 6 meses después ya vienen con un ultrasonido totalmente limpio y además muchas de ellas han quedado embarazadas. Entonces, bueno, más allá de esos resultados que sabemos que suceden, conozcamos un poco exactamente por qué es que sucede y para ello nos acompaña hoy la doctora Viviana Madrigal. Entonces, doctora, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros en este podcast. Hola, Donald. No, muchísimas gracias a vos por la invitación. Me parece que es un tema súper interesante que está hoy en día, es parte de nuestra consulta ginecológica. Tenemos muchas pacientes con este problema y con algo tan sencillo como cambiar nuestro estilo de vida, podemos tener grandes mejorías, así como vos lo decías, ¿verdad? Algo que es la parte del retorno a la ovulación, incluso ya con eso quedar embarazada y con tan solo cambiar nuestro estilo de vida, que está al alcance de todos básicamente, podemos tener grandes resultados. Sí, es impresionante, es impresionante. Disculpa. Entonces, si querés, empecemos por la parte más importante, que es síndrome de ovario poliquístico. Bueno, el síndrome de ovario poliquístico es una de las causas más comunes de infertilidad, así como lo hablabas, ¿verdad? Que ya llegan después las pacientes embarazadas, pero ya vamos a ver por qué el cambio en el estilo de vida tiene un impacto tan positivo en estas pacientes. Entonces, este síndrome está caracterizado principalmente por la disfunción ovulatoria y alteración en lo que va a ser la parte hormonal, sobre todo lo que son los andrógenos. Es un síndrome que tiene muchas manifestaciones a nivel clínico y también bioquímicamente, o sea, con los laboratorios podemos ver varias alteraciones. Dentro de las características clínicas, las pacientes van a presentar datos de hiperandrogenismo. ¿Y esto qué significa, verdad? Porque hablamos de esa palabra tan rara. Bueno, va a ser datos de lo que son los andrógenos elevados en las pacientes. A nivel cutáneo, por así decirlo, las pacientes van a presentar datos de acné, que puede ser desde leve a datos ya severos, que pueden tener acné incluso en lo que es en la espalda. Vamos a tener caída del cabello, que es como una alopecia, ¿verdad? La caída del cabello. Y vamos a tener datos de irregularidad menstrual, que eso es por lo que principalmente consultan los del ginecólogo, porque o les viene la regla de forma irregular o más bien no les viene la menstruación. Sí me ha pasado mucho en la consulta que estas pacientes van primero donde el dermatólogo porque la parte del acné no resuelve, ¿verdad? Y evidentemente después el dermatólogo les dice, no, su problema es hormonal, vaya donde el ginecólogo. Así que ya gastaron en cremas, en pastillas para lo que es el acné. Y bueno, el hallazgo ultrasonográfico, que es lo que nosotros hacemos, es ver los ovarios para ver si cumplen con no del patrón característico del síndrome de ovario poliquístico. Y bueno, uno de los problemas que más va a afectar a estas chicas es la parte de la resistencia a la insulina y el sobrepeso y obesidad. Okay. Entonces, ¿por dónde podríamos pensar que anda la causa? Porque ya hablamos del hiperandrogenismo, pero ¿por qué puede estar pasando esto? En términos de estilo de vida, hablemoslo, porque, ¿verdad? Pueden dar diagnósticos en donde le dicen, no, eso es genético y eso viene en su familia. Entonces, eso suele ser desesperanzador porque le quita automáticamente el poder a la persona de liberarse en algún momento y lo siente que es para el resto de la vida y no necesariamente es así, como lo hemos visto. Entonces, en términos de causas, ¿por dónde podrían andar
viéndolo desde este punto de vista que sí puede llegar a tener solución? Bueno, ahí, bueno, como vos lo decías, ¿verdad? A veces nosotros los médicos, lejos de ayudar, a veces podemos como más bien confundir y entorpecer, ¿verdad? Con lo que la paciente podía hacer, ¿verdad? Y como decías vos, ¿verdad? Si le decimos, ay, no, es hereditario, entonces ya la paciente se come eso, ¿verdad? Se va con esa idea de que es hereditario, cuando más bien tiene una solución. Y la principal afectación, ¿verdad?, de estas chicas es la resistencia a la insulina. Que esta resistencia a la insulina, ¿qué es la resistencia a la insulina? Bueno, vamos a tener que hay una elevación de lo que va a ser la glucosa, ¿verdad? Y el mismo cuerpo, por todo lo del el trasfondo hormonal, no sabe cómo, digamos, no sabe cómo bajar estos niveles de azúcar. Entonces, el páncreas secreta insulina y secreta insulina hasta que un momento ya llega a agotarse, por así decirlo. Entonces, ¿qué va a ser el beneficio de bajar de bajar este azúcar? Bueno, disminuir la cantidad de carbohidratos, que evidentemente los carbohidratos se desintegran en azúcar. Disminuir esta cantidad que ingerimos va a tener un impacto beneficioso, porque además al disminuir, al cambiar esta resistencia a la insulina, los andrógenos también se van a disminuir. Entonces, ¿qué podemos tener? Vamos a tener cambios que disminuye el acné. Con solo bajar la cantidad de carbohidratos, la paciente va a tener disminución del acné, disminución de la salida del vello, también va a tener el retorno a la ovulación y con ello viene la fertilidad, o sea, la posibilidad de quedar embarazada. Okay. O sea, un cambio tan sencillo como es disminuir la cantidad de carbohidratos que comemos. Ok, ¿y qué evidencia existe? Porque nosotros hablamos ahorita de la evidencia anecdótica que tenemos con pacientes a los que frecuentemente vemos, y es súper emocionante, por ejemplo, cuando ponemos historia o testimonio de alguna, porque ella dice, yo quiero que pongan lo que yo les acabo de escribir, porque no es posible que a mí me han dicho que yo no podía quedar embarazada y ahorita estoy, de hecho, ahora esta semana nace una bebé del programa que viene de toda esta secuela que le mencionaba, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos, pensemos un poco en qué tan rápido se pueden obtener los beneficios, como una pregunta, y segundo, qué evidencia científica existe actualmente publicada, más allá de la anecdótica, pues que de igual manera es muy valiosa, porque si está pasando es porque de verdad hay algo, y se ha investigado esto. Sí, claro, hay un montón de artículos publicados, sobre todo, sabemos, ¿verdad?, que uno no debe de enfocarse como una dieta como tal, sino decir a la paciente, bueno, no, mira, tómalo vos como parte de tu estilo de vida, no algo que sea obligado, sino algo en lo que vos disfrutes, ¿verdad? Para que veas los cambios. Y sí está estudiado la dieta baja en carbohidratos por la parte de la fisiopatología, no porque a mí se me ocurre decirlo, ¿verdad?, sino porque hay un trasfondo fisiopatológico que se llama resistencia a la insulina, que conlleva a lo que va a ser el síndrome metabólico, a la obesidad, y que ya está demostrado que las pacientes adolescentes diagnosticadas con síndrome de ovario poliquístico, a los 40 años, el 10 al 15% de las pacientes que no cambiaron su hábito de estilo de vida son diabéticas tipo 2. ¿Por qué? Porque ya el páncreas se agotó. O sea, muchos años en este proceso proinflamatorio, ¿verdad?, de azúcar, de glucosa elevada en el cuerpo, y que llega un momento donde el páncreas dice, no, hasta aquí llego. Entonces, ya está, más que te puedo dar las referencias de los artículos donde está demostrado que la dieta baja en carbohidratos tiene un impacto beneficioso por la fisiopatología, por la resistencia a la insulina. Entonces sería enfocarnos básicamente en, si logramos revertir la resistencia a la insulina, ya ahí se dio el primer paso, y entonces como que empiezan a caer las fichitas de dominó y el orden hormonal se recupera.
Claro, por supuesto, pero ¿qué es lo que hacemos hoy en día? Lejos de enfocarnos en cuál es la raíz del problema, es ofrecerle a la paciente un medicamento que además tiene efectos secundarios. Ujú. Lejos de decirle, no, mira, lo que necesitamos es que tu estilo de vida sea diferente. Ya está demostrado que la paciente pierde un 10% de su peso corporal y se reactiva la ovulación. Yo tuve una paciente hace poco que estaba pesando 150 kilos, comenzó a hacer low carb, perdió 15 kilos y quedó embarazada. Ujú, ujú, ujú. Ahora, creo que la pregunta tengo que hacerla porque me llama poderosamente la atención. Viviana, ¿de dónde viene la decisión de empezar a considerar que hay otras causas y el tratamiento tal vez que se lleva tradicionalmente pueda no ser el más beneficioso? ¿Pasó algo en tu vida? ¿Fue una experiencia con otra persona que te hizo pensar, esto lo estoy viendo con cierta frecuencia, voy a investigar y de pronto, porque siento como que estás haciendo un abordaje más holístico, quitando toda la connotación negativa que haya a la palabra holística como charlatanería, ¿verdad? No, hablando de ver un tema más amplio y no solo enfocarse en el medicamento, de dónde viene esa nueva, me imagino, nueva tendencia, o si no ha sido nueva, de dónde surge el deseo de empezar a buscar un poquito más allá. Bueno, primero porque yo lo experimenté. Después porque tengo que, digamos, por así decirlo, ayudar a todas las pacientes independientemente de su ingresos económicos. Hay pacientes que sí podrán tener acceso a comprar un medicamento o, ¿verdad? Pero el cambiar el estilo de vida está al alcance de todos y es algo que es sumamente fácil. Es fácil de cumplir, está al alcance de todos y alejar a la paciente de todos los efectos secundarios de los fármacos. Al final de cuentas, nosotros damos fármacos, pero no pensamos los efectos secundarios que puede tener este medicamento sobre esta paciente. Okay. ¿Y qué tan rápido se van esos síntomas o los signos que mantienen estas mujeres? Hablemos del acné, más o menos haciendo un cambio radical. Ok, ya decidí, la verdad es que me motivó entender y saber que puedo cambiar todo este problema que tengo cambiando un poquito mi alimentación. ¿Qué tan rápido se ve el cambio en la parte de acné, por ejemplo? El del acné puede ser como uno de los más rápidos con el retorno a la ovulación. 3 meses, esto también está ligado como a qué tanto peso, ¿verdad?, tenga la paciente, así digamos que pierda, así rapidísimo. O sea, puede ser que ya a los 2 meses, ya doctora, ya me vino la menstruación y ya se me está yendo el acné. El que va a ser el último, digamos, que va como decir, a retornar a como estaba previamente, es el de la salida del vellito, o sea, el hirsutismo, a disminuir el grosor y la cantidad. Este es como el que más cuesta, pero es porque ya esto es algo crónico, ¿verdad? Entonces, no esperemos cambiar, por ejemplo, el hirsutismo tan rápido cuando tenemos años de estar exponiéndonos a niveles elevados de glucosa y todo el escenario proinflamatorio que origina esto en nuestro cuerpo. Okay. ¿El síndrome de ovario poliquístico viene necesariamente asociado a acantosis nigricans? Para los que no saben, es digamos, un cambio de color en la piel, en la zona posterior del cuello, que empieza a ponerse negrito y tiene que ver con la oxidación de los azúcares. ¿Viene acompañado? ¿Es frecuente verlos juntos o son totalmente independientes? No es un hallazgo, digamos, que tiene que estar presente, pero la gran mayoría de las pacientes lo tienen, Okay. ¿verdad? Porque vamos a ver que solo de un 15 o un 20% de las pacientes que tienen síndrome ovario poliquístico tienen un peso ideal o digamos son chicas adelgazadas. La gran mayoría, el 70%, están en sobrepeso y obesidad. Y entonces ahí sí vamos a tener una correlación
con una que es, digamos, directamente proporcional con la acanthosis nigrans, ¿verdad? Entonces, a mayor peso, mayor probabilidad de tener acanthosis nigrans. Ok. Y la estadística en la población general de mujeres actualmente de ovario poliquístico, ¿en cuánto anda? Como un 15%. 15%. Sí. Wow, sí. ¿Y lo ves apareciendo cada vez en edades menores o suele ser ya a la edad de 30, 35? ¿Como por dónde anda la distribución de edades? Es en edad reproductiva en general. Sin embargo, últimamente, tanto ultraprocesado, ¿verdad? Como que parece que cada vez se presenta más joven la paciente. Antes tal vez 20, 30, pero ahora tenemos chicas adolescentes, o sea que estamos Wow. hablando de 15, 16, 14 años, ¿verdad? Que ya vienen con sobrepeso, y que uno dice, bueno, hay que hacer un alto en el camino, tenemos que cambiar, porque esa es la paciente que 20 años después, o sea, ya casi que con 40, ya es diabética. Y Uh-huh, es sumamente joven, ¿verdad? uh-huh, uh-huh. 40 años, sí, es una paciente que todavía está en edad reproductiva, y no solo la diabetes, es que la resistencia a la insulina va a predisponer a la obesidad, hipertensión, diabetes, enfermedad cardiovascular, infertilidad en edades un poco más avanzadas, cáncer de ovario y cáncer de mama. Wow, sí, es todo el combo. Ok. Sí. ¿Y qué Y, tan... Perdón, dígame. perdón, aquí el cáncer de útero, perdón. ¿Por Uh-huh. qué? Porque a mayor grasa, mayor cantidad de estrógenos, que estos estrógenos nos llevan a una proliferación del endometrio, que con el pasar de los años, estamos hablando que es una chica que empezó con estas alteraciones en los 20, 40 años después, el riesgo de que desarrolle un cáncer de útero es alto. Wow. Estamos hablando de grasa visceral particularmente alta. Sí, señor, grasa visceral. Ok. ¿Y cuánto ha sido el calvario o tiempo, por lo menos en las pacientes que usted ha visto, porque usted les ofrece una solución? ¿Cuánto ha sido el tiempo que han cargado con esta condición, tal vez pensando, sí, es para toda la vida, y de pronto se ven revertidos o más que todo está viendo pacientes que llegan de primer diagnóstico a través suyo y entonces ahí le damos la solución y comienzan a avanzar? Bueno, hay de todo. O sea, tengo pacientes que es el primer diagnóstico, así como pacientes que han pasado por varios colegas, ¿verdad? Y que ya, y en vez de haber hecho la piedra angular del tratamiento, o sea, el cambio en el estilo de vida, con eso corregimos más cosas, ¿verdad? Todo lo que es la parte de la infertilidad, todo lo que es la parte de la obesidad, del hiperandrogenismo. Pero entonces, ¿qué pasa? Digamos, tenemos tiempos, o sea, hay pacientes que han pasado meses, años, y que nadie le ha dicho, corrija su estilo de vida. Uh-huh, uh-huh. Sí, nosotros Y somos sumamente insistentes en el tema de estilo de vida. De hecho, estoy promoviendo un movimiento que dice no dietas, no dieta, no haga dieta, porque la dieta es temporal y usted va a volver a lo mismo si no asume que esto es un cambio que tiene que ser permanente. Y no me refiero necesariamente a hacer keto permanentemente, me refiero a hacer keto, por ejemplo, si empezara por keto y lograr revertir y empezar a ser controlado y consciente una reintroducción de carbohidratos hasta alcanzar su punto de tolerancia en donde no vaya a perder los beneficios, ¿verdad? Ahora hablemos un poco de la economía, ahora hablando de que estamos en un momento donde los combustibles suben, en donde, ¿verdad? Los medicamentos son carísimos. En cuánto usted tiene el dato de en cuánto le sale a una mujer antes de que llegara a donde usted, por ejemplo, el consumo de los medicamentos para
estar tratando esta condición cuando no se ha hecho el cambio en estilo de vida, mensualmente, por ejemplo? Sí, mensualmente tendría que consumir, digamos, el tratamiento hormonal más el tratamiento de la resistencia a la insulina. Estamos hablando que puede ser entre 28 a 30 mil, ¿verdad? Dependiendo de incluso la farmacia, pero pueden dar entre 28 a 30 mil mensuales. Mensuales. Sí, ahí es donde podemos escalar esto, multipliquemos eso por un año y multipliquémoslo, no sé, por un 15% de la población de mujeres que ya no tienen esta condición. Ahí entendemos que la política de manejo de la alimentación tiene que cambiar radicalmente y eso es otro tema. Pero es interesante porque mucho de lo que yo le comento a la gente es que usted está invirtiendo en un programa, pero lo que usted no se da cuenta es el montón de medicamentos que usted va a dejar de usar si ya los está usando o que ni siquiera va a tener que empezar a consumir porque son condiciones que usted suprime epigenéticamente desde el principio. Entonces creo que eso es un tema muchas veces de motivación para la persona adicional a obviamente poder revertir una condición, pero el tema económico es significativo. Recientemente estaba viendo un testimonio de una paciente que habíamos hace como 2 años, se lo había tomado, me lo encontré en el video ahí, con hija de una médico con migrañas incapacitantes 2 a 3 por semana con inyección. Entonces ya hablaba de que son 150,000 colones por mes que ella invertía en esos medicamentos y a las 3 semanas se le fue. Y ya yo me la topé a los 2 meses en un restaurante donde le tomé el testimonio. Estamos hablando de que en 3 semanas dejó de invertir 150,000 colones y a partir de ahí para el resto de la vida, ¿verdad? Entonces, creo que es algo muy importante y de la economía de hacer un cambio en estilo de vida que no tiene que ser caro. De hecho, casi ni cuesta. Lo único que podríamos pensar es en los alimentos, pero lo demás se puede hacer perfectamente de manera gratuita, simplemente educándose. Y creo que ahí es donde podemos hablar de una trascendencia importante si podemos lograr un volumen grande de gente que empiece a entender esto finalmente, ¿no? Y hablábamos antes de empezar el podcast de esta persona argentina que me estabas contando, ¿verdad? De cómo los azúcares, los almidones y la industrialización y facilitación del uso de estos almidones ha favorecido enormemente la aparición de enfermedades crónicas, entre estas la obesidad y los niveles altos de azúcar en sangre, como hablábamos, llevaba a la hiperinsulinemia y por ende en muchos casos al síndrome de ovario poliquístico. Cuénteme un poquito su opinión sobre ese tema, sobre las causas. Ya hablamos niveles altos de azúcar en sangre, hablamos de sobreconsumo de carbohidratos, pero cuénteme un poquito tal vez de lo que ha averiguado usted recientemente al respecto. Claro. Pero ¿querés que te cuente como digamos como sobre la causa como tal, como con la parte de la alimentación? Sí, sobre la alimentación, es decir, ¿verdad? Me contabas de esta persona en Argentina, ¿qué has escuchado, qué has aprendido al respecto? Sí, no, de hecho estoy fascinada. Primero sentí como una bofetada porque uno cuando ya se pone como a analizar como paso a paso, ¿verdad? Uno dice, bueno, sí, las grandes casas farmacéuticas, ¿verdad? Para no decir así, pero imaginémonos esos gigantes de la industria. Son los mismos dueños de los siropes y de los preservantes. Entonces, le ponemos todas las siropes, preservantes, azúcares a la comida y además, entonces generamos la enfermedad, pero a la vez generamos la cura. Dice que la cura sería con el tratamiento, ¿verdad? Con el medicamento. Entonces, ahí es donde uno dice, tenemos que, como médico, tengo que cambiar mi forma de abordar a las pacientes. O sea, no puedo estar dando medicamentos y medicamentos. Esto que yo te decía, los 28,000 colones aproximado sería en una paciente joven, pero si hablamos de una paciente que ya desarrolló diabetes, que ya tiene obesidad, obviamente el gasto va a ser mucho mayor. Tenemos que después dar una estatina o
un medicamento para controlar mejor los triglicéridos, dar omega, probablemente además ya sea hipertensa, porque obesa, diabética, el porcentaje que sea hipertensa va a ser alto. Entonces, de 28 ya podemos pasar como lo decías, a 100 y resto bien. Entonces, tenemos que, como médicos, como personal de la salud, hacer este cambio, de forma que podamos ayudar a la paciente que está al alcance. Tanta gente que hoy hay en desempleo y no podemos decir, sí, vaya, compre, 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 porque habrá mucha gente que no lo puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cambiar nuestra forma de abordar a los pacientes. Y como decía este doctor, que se llama Adrián Gaspar, él se enfoca mucho en cómo estos alimentos glicados, ¿verdad?, tienen un impacto negativo en todo nuestro cuerpo, en la parte inflamatoria, cómo se liberan todo el montón de citoquinas que posteriormente, digamos, en una persona joven, tal vez no veamos el impacto de forma tan inmediato, como si en unos 10, 20 años. Entonces, tenemos que cambiar nuestra forma de abordar a los pacientes y brindarle opciones que estén al alcance. Y que estén al alcance de todos, ¿verdad? No solo de cierta población que sí tiene y que otros no, sino cambiar nuestra forma. ¿Y eso cómo lo hacemos? En nuestro estilo de vida. Él lo decía, esto es muy fácil. Quitemos estos alimentos glicados, porque al final, ¿qué es lo que ha hecho todas estas empresas industriales? Lo que hace es que le quitan al almidón todo lo que sirve, ¿verdad? Le quitan toda la fibra, las vitaminas, y ¿qué dejan? El azúcar. ¿Por qué? Porque si no hacen esto, evidentemente después el almidón en su estado natural o no lo podemos consumir, no lo procesamos, o si no tienen los preservantes, en 5 días ya no sirve el almidón. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Le quitan todo lo que sirve y dejan lo que es el contenido de azúcares, que además, aunado a un estilo de vida sedentario, lo que hacemos es solo reservar y no gastamos nada. Sí, sí. Eso Sí. Por un lado, ¿verdad? Yo sueño con un modelo de promoción de la salud y no de tratamiento de la enfermedad, y hacer ese cambio. Correcto. Es lo que nos va a poder llevar a bajar la frecuencia de enfermedades. Es decir, no podemos seguir pensando en que todo se va a curar con una pastilla, y la gente pensando que parte de su responsabilidad simplemente, o su responsabilidad de tomar esta decisión de hacer un cambio, no es suya. Si yo me enfermo, ahí está el médico que me va a curar. No es así, ¿verdad? Y creo que ese modelo tiene que ir penetrando cada vez más, y yo la felicito de verdad por haber tomado la decisión de manejar a sus pacientes de esa manera, como un modelo preventivo y de solución de enfermedad, y no tratamiento, ¿verdad?, hasta donde lleguen, porque usualmente será de por vida el tratamiento. Sí, es que lo que dice, perdón que te interrumpa, lo que dice este doctor es que nos hemos vuelto pastillólogos. Sí, correcto. Sí, solo damos pastillas y pastillas. Y dice que, y eso es cierto, nuestras generaciones, tristemente las que vienen, van a tener una esperanza de vida mucho menor, porque todo este impacto de tanto ultraprocesado, de tantos alimentos con tanto índice glicémico, va a tener su impacto, y pronto, o sea, pronto veremos, ya seguro nuestros abuelos se van a quedar impactados de ver cómo pacientes, y hoy pasa que de 30 años infartados, de pacientes con 30 años diabéticos, hipertensos, cuando antes con la vida, con el estilo de vida de nuestros abuelos, eso no se veía. Correcto, sí.
Sí, el otro día andaba en un supermercado y vi a una señora comprando las botellitas pequeñitas de Coca-Cola Light o Coca-Cola Cero. Y las chiquititas son las que les venden para niños para merienda. Y yo decía, Dios mío, o sea, la conciencia. Vamos a ver, no es culpa de ella, es culpa de la educación que recibimos constantemente. Es una gotita que está ahí constantemente. Pero la noción de darle a un niño una botellita de Coca-Cola cero para que se lleve a su merienda en vez de pensar en agua, o en todo caso, si es un jugo de naranja, bueno, ojalá hecho en casa, pero sí, hay muchísimo que cambiar y bueno, vamos un paciente a la vez, doctora. ¿Algo más que quiera agregar sobre el tema este de la condición de síndrome de ovario poliquístico? No, pues la verdad es dar un mensaje esperanzador a las pacientes, ¿verdad? De que, o sea, está bien, tengo el síndrome, nada va a pasar, o sea, ¿qué es lo que puedo hacer? No, no me voy a morir si hago un cambio en mi estilo de vida. Es muy fácil. Yo les digo a las pacientes, bueno, lo que pasa es que lo ven difícil porque vienen de 10, 15 años de estar teniendo malos hábitos. Ujú, correcto. Pero bueno, yo les digo, no nos enfoquemos en lo de atrás y veamos lo de hoy en adelante. Ok, perfecto. Y así como vos lo decís, ¿has tenido pacientes que quedan embarazadas? Sí, quedan embarazadas. El retorno a la ovulación ya se sabe que con pérdida de un 5 a un 10% de su peso, la ovulación retorna espontáneamente, sin medicamentos, sin inducir, no, solo con hacer un cambio en el peso mediante el estilo de vida. Ujú, ok. Doctora Viviana Madrigal, ¿dónde da usted consulta? Cuéntenos un poco y si nos puede compartir el número de teléfono para hacer citas, porque estoy seguro que después Claro, de esto va a haber más de una que va a querer conocer cómo solucionar su problema de verdad. claro, yo estoy en el centro de Heredia, para los que son de Heredia, de Ferretería Brenes, 150 metros sur, contigua a la línea del tren. Hay un edificio de renovación, tercer piso, consultorio 13. Pueden sacar su cita a través del WhatsApp, que es el 8731-2121, o a través de llamada al 400038. Perfecto. De todas maneras, toda esta información la vamos a poner ahí en letritas durante el video. Y no, pues no me queda más que agradecerle profundamente por su disciplina en su caso, bendiciones por sus bebés, su hijo y su bebé, y también agradecerle por toda esta información tan valiosa que nos acaba de compartir y estoy seguro que le va a ayudar muchísimo a muchas mujeres porque sabe que ellas necesitan escucharlo del médico, no del nutricionista, ¿okay? El nutricionista que no, es el médico el que se lo tiene que decir, porque si el médico se lo dice, es la opinión que vale, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias por compartir esta información y a todos ustedes amigos, recuerden, este es el podcast La Ciencia de la Pérdida de Peso. Si quieren seguir recibiendo actualizaciones de cada vez que salga alguno de los episodios, denle seguir y entonces le vamos a estar enviando una notificación cada vez que haya un nuevo podcast. Doctora Viviana, muchísimas gracias por su tiempo y que pase una feliz tarde. Igualmente, gracias. Gracias.